Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Como ustedes escucharon desde el inicio de nuestro magazine hoy en la mañana, les dijimos que íbamos a hablar mucho de temas relacionados con el bolsillo de la gente. Por un lado, la caída en el comercio, por otra parte, la expectativa en relación con la cifra de crecimiento en el primer trimestre de este año, la caída en el índice de confianza del consumidor, y queremos hablar ahora de cómo están las cosas en relación con los corrientazos o los denominados almuerzos ejecutivos, que al parecer van a seguir experimentando incrementos en su valor, esto a pesar de la reducción en la inflación. Hay factores, ¿no? Sequía en una parte, invierno en otra, alza en los arriendos, incremento en los servicios públicos, en fin. Queremos hablar con Guillermo Gómez París, que es presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRES. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar aquí en Radio Red. Con el mayor gusto, Juan Manuel. Muy buenos días a ti y a la audiencia. Buenos días. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo se están traduciendo todos estos factores o fenómenos económicos que estamos viviendo hoy por hoy en Colombia, cuando ya hemos llegado a la primera quincena de mayo, en relación con el tan popular y tan siempre necesitado almuerzo ejecutivo? Es una situación tremendamente compleja porque los costos para el sector gastronómico en general no paran de crecer, muy a pesar de que existen reportes de que la inflación en términos generales ha ido cediendo. Lo que tiene que ver con alimentos, que son los insumos tanto para un corrientazo como para cualquier plato y bebida preparada en cualquier restaurante, así como el arriendo y los servicios públicos siguen subiendo sin misericordia, y esto pues obliga a los restaurantes a tener que subir los precios así no quiera. Y esto trae una consecuencia natural, que es que la gente deje de asistir a los establecimientos gastronómicos y prefiera cocinar en casa. Esta situación se sostiene desde 2023 y hemos tenido un 2024 bastante contraído en materia de consumo en restaurantes. La sequía en algunas regiones del país, el invierno en otras, ¿también está afectando los precios? Creeríamos que sí, porque hay algunos insumos, especialmente las verduras y las frutas, que venían bajando de precio y volvieron a repuntar. Entonces, posiblemente una de las causas es el impacto climático. Ajá. Hoy por hoy, ¿cuál es el precio promedio de un corrientazo y qué hace que varíe tanto su precio? A ver, si nos ubicamos en el periodo anterior a pandemia, recordemos que un corrientazo podía estar por el orden de en Colombia se podía conseguir un corrientazo a 7,000 pesos. Pasada la pandemia empezamos a ver precios entre 10,000 y 12,000 pesos. Hoy los estamos viendo entre 15,000 y 18,000 pesos en promedio, dependiendo de la ciudad. Y pues esto es un golpe al bolsillo de la gente. Y pues el hecho de que cambien los precios, como ya hice alusión, se debe a que los costos de los alimentos no ceden, siguen aumentando, los servicios públicos, que ha sido una polémica general, porque especialmente en la costa atlántica se están viendo unos valores del kilovatio exagerados. En muchos casos, por ejemplo, hemos visto que el recibo de la luz es más caro que el valor del arriendo del local. Y los arriendos son 3 componentes de operación de cualquier restaurante que son los que presionan a que se vea obligado a subir precios. Cabe decir, Juan Manuel, que un restaurante es el mayor esfuerzo para no subir precios, precisamente evitando perder clientes, porque este sector, como algunos otros, es muy difícil ganar un cliente, pero perderlo es muy fácil. Claro. Tengo una curiosidad que me asalta en este momento escuchándolo a usted con detenimiento, Guillermo. ¿Cómo tramitan ustedes y ante quién las preocupaciones de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica
Y si tienen ya realmente un interlocutor, ¿los escuchan? ¿Les escuchan esta historia? Bueno, tenemos unos grandes aliados en ustedes como medios de comunicación que nos ayudan a hacer visible esta situación para un sector que genera cerca de 500.000 empleos directos y 1 millón de empleos indirectos. Por supuesto que las labores del gremio se concentran en hacer visible la situación ante el Congreso, ante el Estado, ante el gobierno nacional. Sí hay un diálogo. De hecho, en este momento, pues nosotros estamos procurando que ante el anuncio de que el próximo 20 de julio se va a radicar una reforma tributaria, tengamos la oportunidad de reducir el impoconsumo, que es un impuesto que se recauda en los restaurantes. Digamos que en la mayoría de corrientazos, y es importante hacer esta diferenciación, en la mayoría de restaurantes que ofrecen corrientazos no se paga impoconsumo. Los restaurantes que facturan o que tienen ventas anuales superiores a 2.700 millones de pesos sí lo tienen que recaudar, y en este momento pues el impacto del impoconsumo en la caja de los negocios, dada esta situación de contracción del consumo, de reducción de las ventas, pues nos está llevando a pedirle al gobierno que revise la posibilidad de bajar temporalmente el impoconsumo. Hoy en día un cliente de restaurantes paga el 8% de impoconsumo. Estamos pidiendo que se baje al 4% mientras pasa esta coyuntura, porque si nos estamos viendo de nuevo en el escenario de cierres de restaurantes como lo vivimos en pandemia. Este año, por decirlo así, o el último año, ¿se han cerrado restaurantes? Sí, nosotros empezamos, digamos, restaurantes se abren y se cierran todo el tiempo, Juan Manuel. Este es un sector muy dinámico porque el 40% de la gente que se queda sin empleo acude a preparación de alimentos y bebidas para generar ingresos. Entonces, digamos que es normal que se abran y se cierren restaurantes, pero a partir del mes de agosto ya empezamos a ver cifras que están por encima de lo normal. Y eso nos empieza a preocupar. No son cifras muy grandes, pero ya el solo hecho de que empiece a presentarse el reporte de cierres de restaurantes es una señal de alarma para nuestro sector. El año pasado, entre agosto y diciembre, se alcanzaron a cerrar 600 restaurantes y en lo que va corrido este año llevamos la misma cifra. Ah, wow, cifras tremendas. Entre agosto y diciembre pasado se cerraron 600 restaurantes y en lo que va en Colombia y en lo que va corrido del año también una cifra igual. Sí, exactamente. Entonces eso nos significa una alarma, además de que estamos viendo que ante la superintendencia de sociedades también crece el número de empresas que se acogen a la ley de reorganización o ley 1116, y en el caso de la gastronomía se presenta este fenómeno precisamente por el impacto del impoconsumo. Por esa razón es que le estamos pidiendo al gobierno la reconsideración de la tarifa de este impuesto de manera temporal para que no se sigan cerrando restaurantes. Usted dice que se viven cerrando y abriendo restaurantes todo el tiempo porque es un sector muy dinámico y nos habla del alto número de restaurantes que se han cerrado. ¿Tiene el dato de si se han abierto muchos o se han abierto a un menor ritmo o no tantos? Esa es una pregunta interesante. Recordemos que en pandemia en Colombia se cerraron 48.000 establecimientos gastronómicos, casi el 50% de lo que había. Y pues a partir de esa situación, obviamente cuando vino la reapertura del mercado, se suspendieron las cuarentenas, vimos que pues entró una importante cifra de aperturas de negocios. De hecho, del año pasado registramos inversiones en el sector cercanas a 400.000 millones de pesos, con una apertura significativa de restaurantes. Se lograron aperturar en Colombia unos 8.000 establecimientos, pero digamos que todo eso obedece a que quedó un espacio en el mercado grande después del impacto de la pandemia.
pero pues ya eso es un tema que se ha desacelerado mucho. De hecho, el año pasado muchas marcas importantes del gremio tenían planes de expansión y los tuvieron que cancelar. Y este año pasado lo mismo. Entonces, esas cifras en donde había una dinámica muy fuerte de reapertura de establecimientos gastronómicos o relocalización. Hubo unos casos, Juan Manuel, que la pandemia lo que hizo fue relocalizar los negocios, buscaron de pronto puntos más eficientes, sobre todo en materia de domicilios y de costos de arriendos. Esas cifras de apertura se ha decaído un poco, pero pues hay que decir que este sector, como bien lo mencionas, al estar como tan a la mano de la gente, eso permite que independientemente de la situación, permanentemente se estén abriendo negocios de gastronomía. Pues quedamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir, sobre todo de la solicitud que hacen ustedes, Guillermo, al gobierno, para que se reduzca el impoconsumo del 8 al 4%, para evitar precisamente el cierre de restaurantes y, lo más importante, el incremento en el precio, por ejemplo, del tan querido y apreciado corrientazo. Gracias, Guillermo, por su tiempo y bienvenido siempre aquí a Radio Red de RCN Radio. Muy gentiles, que tengan un excelente día. Lo mismo para usted, Guillermo Gómez París, que es el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Más de 600 restaurantes han cerrado este año. Es probable que el almuerzo ejecutivo siga creciendo. Antes de la pandemia había corrientazos de 7.000 pesos. Cuando pasó la pandemia subió a entre 10.000 y 12.000 y hoy en día los corrientazos están entre 15 y 18.000 pesos y están pidiendo que se reduzca el impuesto al consumo, que ayudaría mucho a estos restaurantes, por lo menos una reducción del 8 al 4%.